Seguimos con esta videoclase de los procesos que se siguen en estadística. Esta parte, este apartado un poco teórico, voy a comentar, voy a dar una especie de explicación y la información, bueno, a ver, estos franceses, vamos a quitar a los franceses. Bien, vamos a ver la información aquí, que dice: la información estadística que recibimos llega mediante gráficas y tablas muy bien construidas, con las que resulta muy sencillo entender la información que se nos da. Sin embargo, estas tablas y gráficas son el resultado de un largo proceso. Veamos los principales pasos. Lógicamente, nosotros cuando se hace una encuesta, lo primero que hay que hacer es, eso conlleva un trabajo de campo y a lo mejor visitas de muchas personas y la recogida. Entonces, lo primero, ¿qué queremos estudiar? Por ejemplo, supongamos que un centro de secundaria desea saber los destinos favoritos para el viaje de fin de curso. Con esta información, la dirección busca los mejores precios y decide que se puede hacer una oferta en 2 o más destinos. Lógicamente, la variable aquí es elegir ahora mismo, elegir la población, que serían los alumnos. En este caso, ¿cuál es la población? La población no van a ser todos los alumnos del centro. Serían los alumnos que van a salir de viaje de estudio, bien sea en cuarto, bien sea en primero de bachillerato. Y la variable estadística a elegir, pues en este caso sería el destino. Bien. Aquí la segunda parte de vuestra página es de la página 254. Es la selección de las variables que se van a realizar. Ya lo hemos dicho, si cada estudiante se le pregunta su destino favorito, por su destino favorito, sin más, es muy probable que se obtengan una enorme cantidad de respuestas distintas, difíciles de organizar. Además, habrá alumnos que digan el destino favorito sin reparar en los gastos del viaje, distancia y duración. ¿Qué es lo que se hace? Se intenta de buscar una serie de circunstancias, una serie de viajes, con una serie de características. Entonces, vamos a ver cómo se hace. Pues en función, una de las características es el precio que va a durar. Lógicamente, no vamos a hacer un viaje, ni se va a hacer un viaje ir a Estados Unidos y tal, donde a lo mejor podéis tardar un día entero, se pierde un día entero en el viaje o 2 días. Por lo tanto, se elige una serie de destinos próximos y que estén al alcance de la economía media del centro. Por ejemplo, París, Roma, Marrakech, Berlín y Londres. Y a partir de estos datos vamos a hacer una votación. Se efectúan las medidas aquí. Una vez que se hace la recolección, se efectúan las medidas, se realizan encuestas. En cada caso del viaje de fin de curso se pregunta a cada uno de los alumnos y se anota la respuesta. Y luego, ¿qué hace? Se hace una organización, se realizan los recuentos, se ordenan los datos en tablas y se elaboran los gráficos adecuados, y en muchos casos se calculan los parámetros que convenga. Estas tareas nos dedicamos a lo largo de la presente unidad y de lo siguiente. Bien, esto último que he dicho pues no tiene mucho sentido. Vamos, esto es un modelo teórico y vamos ahora a cómo vamos a empezar a elaborar y qué conceptos tenemos que trabajar para la elaboración de este tipo de tablas. Vamos a la siguiente parte. Vamos al papel de las muestras. En el proceso que se sigue en estadística, después de los 2 primeros pasos, deciden si queremos estudiar o perfilar valores de las variables. A veces es necesario recurrir, que dice la página 255, queremos estudiar y perfilar variables. A veces es necesario recurrir a una muestra para recolectar los datos. Veamos cuándo, cómo se hace y qué cabe de esperar de los resultados de esta lección. En este caso no tiene sentido, por ejemplo, lo del viaje de estudio, porque ahí deberían de participar todos los alumnos, ya que todos los alumnos van a trabajar vendiendo cosas para ese viaje de estudio o van a trabajar o van a pagar. Bien, vamos, ¿cuándo se recurre a una muestra? Vamos a ver en qué casos, porque muchas veces es por criterios económicos y de tiempo. Cuando la población es muy numerosa, por ejemplo, si deseamos conocer cuál es el tipo de lectura de todos los jóvenes de la comunidad autónoma, pues no se va a ir uno por uno, sale muy caro, porque a los encuestadores hay que pagarlos, hay que pagarles. Entonces, cuanto más datos se recojan, más encuestadores y más tiempo y mayores son las jornadas, más horas van a echar esos hombres y más caro va a salir. Entonces, en eso cuando una población es muy numerosa. Cuando una población es difícil de controlar, por ejemplo, si se desea estudiar el número de veces al mes que cada cliente acude a unos grandes almacenes.
y cuando el estudio de las variables requieren un proceso muy caro y destructivo. Lo destructivo generalmente está muy relacionado con los sistemas de controles de calidad. Por ejemplo, el descanso, si deseamos saber la duración real de un número de un nuevo tipo de pila. La forma de medirla es ponerla en uso hasta que se agote. Entonces, lógicamente, eso que se hace aquí necesariamente hay que hacer una muestra. Si no, pues puedo echar a perder, si no, el riesgo es echar a perder a lo mejor la producción de un día de una fábrica de piles. Bien, ¿cómo se seleccionan las muestras? Empecemos viendo algunos ejemplos de muestras seleccionadas. La clave es que todos los individuos de la población, sabéis, elementos del conjunto cual, tengan la misma probabilidad, la misma posibilidad de ser elegidos. Esto es muy importante porque entonces si unos tienen más posibilidad que otros, estamos hablando de una muestra sesgada. Que hay un sesgo. Por ejemplo, no tiene mucho sentido si yo elijo una muestra de 300 personas para estudiar las tendencias religiosas de Torre Pacheco, no tiene sentido que escoja las 300 personas a la salida en las plazas a la salida de misa o en las plazas que están o en los aledaños de una salida de una mezquita a la hora de la oración. No tiene mucho sentido porque vamos a saber, en unos casos, pues me va a decir que la mayoría de la población de Torre Pacheco es católica o la mayoría es musulmana. Entonces hay gente, por ejemplo, de otras religiones y otras tendencias como pueden ser agnósticos, ateos, que no entrarían en esa... No tendrían la misma probabilidad de ser elegidos en esa muestra. Pues bien, vamos aquí a ver un protocolo cómo se seleccionan las muestras. Para saber de qué equipos de fútbol son seguidores los habitantes de una ciudad, se encuestan 100 personas elegidas al azar, a la salida de un partido. La muestra no es buena. Aquí lo dice por lo mismo, porque a la salida de un partido de fútbol la mayoría de los posibles encuestados son de un cierto equipo, lógicamente. Si es del estadio de un equipo y local, pues la mayoría van a ser local. Para saber la opinión de gestión de la alcaldesa de una pequeña localidad de 5.000 habitantes, se realiza una encuesta telefónica escogiendo al azar a 200 abonados a una compañía de teléfono. Tampoco es buena, porque hay personas que no tienen teléfono o que son de otra compañía. Por lo tanto, lo bueno que es generalmente suelen ser una muestra, no quiero hacer propaganda, del CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, sobre todo cuando va a hacer los estudios de campo y van las personas visitando a las casas. Generalmente van visitando a las casas uno por uno, entonces esas muestras son más representativas de la población. Generalmente los que más suelen acertar en caso a la intención de voto suelen ser el CIS más que las encuestas llevadas de manera telefónica. Bien. Aquí te lo dice que la selección de una buena muestra no es tarea fácil. No obstante, podemos asegurar que para que la muestra sea válida es necesario que se seleccione aleatoriamente al azar y que todos los individuos de la población tengan la misma probabilidad de ser elegidos. El tamaño de la muestra sí importa. Pero sorprendentemente, con muestras pequeñas bien seleccionadas se pueden extraer conclusiones muy válidas. Por ejemplo, para pronosticar el resultado de unas elecciones de un país con millones de electores puede basar una buena muestra de 3.000 individuos. Tienen que estar bien elegidos. Tener en cuenta que cuanto menos gente haya, pues más barato sale. Pero también el tamaño, pues... Bien. Y luego las conclusiones que se pueden extraer del estudio de una muestra. La respuesta a esta pregunta es sumamente complicado. Nos aproximaremos a ella en cursos posteriores. Esto se suele ver en segundo de bachillerato, en lo que es la parte de estadística inferencial de matemática aplicada a las ciencias sociales 2. Bien, vamos a la página 255 y ya vamos a empezar a trabajar y hacer trabajo. Bien, vamos a la confección de una tabla de frecuencia. Una vez escogidos los datos, hay que tabularlos. O sea, yo tengo los papeles en sucio, los pongo encima de una mesa, entonces con esos papeles tengo que interpretarlos y tengo que tabularlos. Por ejemplo,
Vamos a ver aquí si la variable toma pocos valores, se procede como en el siguiente ejemplo, sobre el número de problemas que han resuelto cada uno de los 20 estudiantes de un examen. Un examen, entonces la variable aquí, entonces yo empiezo aquí, los tenemos, número de problemas resueltos. Pues 2, aquí tenemos una tabla en sucio, donde aparece 2, 0. Bien, vamos a contar cuánta gente vota el 0. Pues aquí hay 2, pues pongo 2 palicos porque voy tachando el 2. Hay un 2, pues venga, pongo un 2, tacho, este 0. Viene un 0, lo pongo aquí una rayita, lo tacho, este 3, anoto una rayita, lo tacho, este 4, pongo una rayita, como es el primero, lo tacho. El 1, como hemos puesto un 1, pues no ha salido el 1, pongo aquí un 1, lo tacho. Un 3, ya el segundo 3, hago una segunda rayita y así sucesivamente. Entonces tenemos el recuento, siendo la variable estadística de este problema, siendo el número de problemas resueltos por los alumnos. Entonces 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces aquí tenemos una persona y aquí cogemos la variable estadística 0, 1, 2, 3, 4 y 5 y aquí ponemos la frecuencia. ¿Con qué frecuencia? ¿Cuántos alumnos no han resuelto ni un problema? 0. ¿Cuántos han hecho un problema? 5. ¿Cuántos han hecho como máximo 3 problemas? 2 problemas, 3. ¿Cuántos han hecho como máximo 3 problemas? 6, y así sucesivamente. Ya los tengo confeccionados en una especie de tabla. He creado, entonces ahora vamos a realizar qué ocurre, por ejemplo, si la variable es continua o bien, siendo discreta, toma muchos valores distintos. Conviene agruparlos en intervalos. En nuestro ejemplo hay 3 mejores marcas de altura de este año de la cierta región. Agrupamos los datos en intervalos, por ejemplo. En los saltos de altura sabéis que podemos hacer muchos saltos. Aquí tenemos muchos datos. Entonces, en vez de coger una tabla y coger los datos, ¿cuántos de 190? Es imposible de 195. Entonces yo cojo el más pequeño, el número de datos, y vamos a hacer cuántas marcas de clase. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Yo divido el valor más alto, que es, y entre el más bajo, entre 6 casos, entonces yo como recuento entre 185 y 184, hago intervalos que este intervalo son de 4 unidades. Voy sumando 4 unidades y aquí los voy reagrupando. Cojo ¿en qué intervalo está? En este intervalo, que se le llamaría los intervalos. Y aquí pues los voy agrupando. 2, 6, 4, 6, el número de gente que hay. ¿De acuerdo? Bien, aquí hemos hablado de frecuencia absoluta. Vamos ahora a la página 257. Bien, aquí vamos a la frecuencia relativa. Si yo cojo, fijaos, en esta tabla, para calcular la frecuencia relativa, yo cojo y la frecuencia absoluta sumo todo, que sería el número de datos, 2 más 5, 7, 7 más 3, 10, 10 más 6, 16, 16 más 3, 19 y 1, 20. Entonces yo voy a coger la frecuencia relativa, que es 2 partido de 20, ¿de acuerdo? 5 partidos de 20, 3 partidos de 20, 6 partidos de 20, 3 partidos de 20 y 1 partido de 20, que me va a dar 0,10, 0,25, 0,15, 0,30, 0,15. Fijaos que la frecuencia relativa va a jugar una importancia muy grande, más adelante lo veremos, porque las frecuencias relativas van a jugar un papel muy importante en los cálculos para calcular las probabilidades de ciertos eventos empíricos. Pero también me va a servir un poco para saber el tanto por ciento, porque si yo a la frecuencia relativa lo multiplico por 100, esto al multiplicar por 100 me da 10%, esto lo multiplicas por 100, 25%, esto lo multiplicas por 100, me da el 15%, esto el 30% y así sucesivamente. Bien, aquí tenéis la definición. La frecuencia relativa es un valor, es la proporción de veces que se presenta, que es la frecuencia absoluta, se obtiene dividiendo su frecuencia con el número total de individuos. Y si multiplicamos por 100 la frecuencia relativa, obtenemos el porcentaje de la frecuencia porcentual, que va a jugar un papel muy importante la frecuencia conceptual. ¿De acuerdo? Esta es la frecuencia relativa, que es
¿Qué era la frecuencia absoluta? ¿Con qué frecuencia se produce o se da una variable estadística? ¿Cuántas veces se repite? Vamos al siguiente paso, ya el último de hoy, que es ni más ni menos que la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, cuando los valores de una variable están ordenados de menor a mayor, la frecuencia es acumulada, ¿de acuerdo? Yo los cojo, los ordeno de menor a mayor. Claro, para ordenar de menor a mayor no tiene sentido hablar de variables estadísticas cualitativas, tienen que ser cuantitativas, porque son donde yo puedo ordenarlos. Siempre, generalmente, las cuantitativas siempre va de menor a mayor, porque esto va a tener una serie de ventajas para calcular otras magnitudes de centralización, como es la media, la mediana y los percentiles. Bien, cuando los valores de la variable están ordenados de menor a mayor, la frecuencia acumulada en cada valor es la frecuencia de su frecuencia con las de todos los valores anteriores. La primera, que es 0, pues ¿qué frecuencia? 2. 1, pues 2 más 5, 7. La tercera, pues sería 2, 5 y 7, que es 10. La tercera, pues ¿qué frecuencia absoluta? Pues la suma de las anteriores, ¿vale? 2, 5, 7 más 3, 10 más 6, 16, que aquí tenéis el resultado. Fijaos que aquí lo voy sumando, aquí lo veis. Pero una forma más fácil, que lo que hago yo, es muchas veces sumar en diagonal. 2 más 5, 7. 7 más 3, 10, porque como ya este 2 más 5 ya lo sumo anteriormente, pues lo único me voy a limitar a trabajar con el 7 más 3, 10. 10 más 6, 16. 16 más 3, 19. 19 más 1, 20. ¿De acuerdo? Entonces yo ya, pues, a partir de ahora, ya tenemos una clase y vamos a hacer una asignación que vamos a hacer los ejercicios de la página 257. ¿Vale? Ya os lo voy a mandar la asignación.